Buenas tardes a todos, bienvenidos. Continuamos con el 9º Congreso Iberoamericano de Cardiología Nuclear en el marco del 22º Congreso Argentino de Medicina Nuclear. A la mesa redonda, módulo 6, cardiopatía isquémica 2, abordes múltiples. Queremos agradecer en primer lugar al comité organizador y al comité científico y de autoridades del Congreso la invitación para coordinar esta mesa con el doctor Lucas Gutiérrez, una mesa donde se abordará el tema de la reserva de flujo miocárdico en 3 escenarios, desde la óptica de la red, en una patología como la diabetes y la reserva de flujo como pronóstico. La dinámica es como en las mesas anteriores, los 3 expositores, uno a continuación de otro, disponen de 15 minutos, se realizará sin interrupciones y luego al finalizadas las mismas habrá lugar para formular preguntas y comentarios de los panelistas. Así que le cedo la palabra al doctor Lucas Gutiérrez, que hará las presentaciones correspondientes. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Como bien mencionó Manuel, vamos a dar comienzo a las disertaciones. En primera instancia vamos a compartir por parte del doctor Alejandro Mereta, estado del arte de la reserva de flujo miocárdico con SPECT. El doctor Mereta es jefe de cardiología nuclear del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y jefe de PET del Centro de Imágenes de Buenos Aires. En segunda instancia vamos a presentar a través del doctor Osvaldo Mazzoli, evaluación de la disfunción endotelial en el paciente diabético y sus implicancias pronósticas. El doctor Mazzoli es jefe de la sección de cardiología nuclear del Hospital Argerich, jefe de cardioimágenes de TCBA y codirector del servicio de medicina nuclear de TCBA, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y en tercer lugar vamos a compartir la disertación del doctor Yasmid Madaji, el impacto pronóstico de la reserva de flujo miocárdico. El doctor Madaji es profesor de farmacología médica y molecular, de medicina nuclear y cardiología, en el David Giffen School of Medicine del UCLA, director del Instituto de Imágenes Biomédicas. Así que compartimos con todos ellos las presentaciones, después vamos a dar paso a la discusión con expertos en el panel. Científico esta invitación y aprovecho que está Jamshid del otro lado para hacer un breve recuerdo, que es alguien que nos ha visitado constantemente desde hace mucho tiempo atrás. Les mandamos un chico que parece que anduvo bien, ahí lo ven a Marcelo Di Carli, y no solo lo hacemos trabajar, sino que lo hacemos comer cosas, para lo cual va a necesitar rosuvastatina, pero seguramente que él va a poder conseguir por allá. Les voy a presentar hoy nuestra experiencia con esta nueva tecnología, que es la reserva de flujo coronario evaluada con los sistemas CZT. Como ya se ha dicho varias veces durante este congreso, la reserva coronaria es una valoración fisiológica que integra todo el árbol vascular, desde las arterias epicárdicas hasta la microvasculatura, y es evaluada teniendo en cuenta la relación del flujo miocárdico durante la hiperemia provocada por diferentes estímulos y el flujo miocárdico en reposo medido en mililitros por minuto por gramo de tejido. Estos equipos de los que estamos hablando hoy tienen los detectores de CZT, de cadmio zinc telurio, que son unos detectores capaces de tener gran estadística de cuentas y también una alta resolución, como pueden ver hacia la derecha de la pantalla, y también nos dan la oportunidad de grabar en forma dinámica, en modo lista y con reconstrucción de split fine, el flujo miocárdico en mililitros por minuto por gramo de tejido. Este es el protocolo que utilizamos nosotros. Comenzamos con una adquisición dinámica en reposo durante 6 minutos, tras lo cual el equipo adquiere un estudio de SPECT convencional, y luego de eso, aprovechando las bondades de nuestro equipo, ponemos al paciente en posición sentada para cambiar la imagen de las vísceras y evaluar la perfusión miocárdica. Una hora más tarde, para tener en cuenta el decaimiento, utilizamos el mismo protocolo y entonces al final del estudio nosotros tenemos imágenes de perfusión, imágenes de flujo, reserva de flujo miocárdico, imágenes convencionales de SPECT. Un tiempo total de 90 minutos por estudio.
Como ya dijimos, la reserva del flujo coronario entonces es un apremio en hiperemia y en relación al reposo, y esto lo podemos hacer los apremios con varios estímulos, pero utilizamos habitualmente nosotros dipiridamol, no adenosina ni reganedosona porque no contamos con ello, pero utilizamos dipiridamol, y también nosotros estamos utilizando ejercicio como un estímulo que básicamente es endotelio independiente. El cociente normal esperado debe ser mayor a 2. Y también utilizamos el test del frío como un interrogante endotelio dependiente, y ese cociente debe ser un normal mayor a 1,5 veces el flujo basal. Apenas llegó el equipo, en septiembre empezamos las primeras experiencias. Acá nos ven acomodando el equipo y tratando de hacerse familiar con los protocolos. Y lo primero que hicimos fue, con los primeros 100 pacientes, establecer los valores de referencia de los flujos de reserva coronario en normales, en pacientes que tenían factores de riesgo pero no diabetes, y en pacientes con defectos de perfusión fijos. Como ven, los normales se distinguían de los pacientes que tenían otras comorbilidades y sobre todo de los pacientes que tenían defectos fijos. En el tiempo en que estábamos haciendo eso, el doctor D'Agostini, en una comunicación personal, nos dio un estímulo, ya que él había comparado el estudio del Waterday Study, que fue publicado en el 2018, el flujo de reserva coronario de estos equipos comparado con la referencia que es el flujo con agua oxígeno 15, y el área abajo de la curva fue muy aceptable. Continuamos nosotros nuestra experiencia y publicamos más tarde que los pacientes diabéticos presentaban un índice más bajo de flujo de reserva coronario en comparación con los normales y otros pacientes no diabéticos, y esto Osvaldo lo va a ampliar en unos minutos. Y entonces ahora les voy a comentar nuestra experiencia con algunos casos clínicos para ilustrar cuál sería la utilidad que estamos nosotros proponiendo en ya más de 600 estudios que llevamos desde que comenzamos. El caso 1 y el 2 van a estar referidos a la cardiopatía isquémica crónica. Se trata de un paciente, en este caso de 72 años, masculino, hipertenso, hiperlipémico, que nos lo envían para evaluación de riesgo, y en ese momento nosotros le hicimos un estudio con dipiridamol, ya que el paciente era inhábil para hacer ejercicio, y encontramos un defecto de perfusión, como pueden ver acá, del 5% en el territorio de la arteria circunfleja, con una función ventricular completamente normal. Tradicionalmente nosotros sabemos que los defectos pequeños son aquellos que son menores del 10%, y en este caso un 5% de defecto le daba una probabilidad de tener eventos duros baja. En este caso nosotros hicimos en este paciente, por las características que tenía, un flujo de reserva coronario, y encontramos que la reserva era de 1.12, recuerden que lo normal esperado es más de 2, y en este caso una reserva muy baja en los 3 territorios arteriales nos hizo pensar que habíamos reestratificado el riesgo. Como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, el riesgo por defecto de perfusión se puede reestratificar con los tercilos que uno puede obtener de la reserva coronaria, y en este caso la reserva coronaria era muy bajo, lo que agrega una reestratificación del riesgo elevado para este paciente. Debido a eso enviamos al paciente a hacer una evaluación en coronariografía, y nos encontramos con una severa lesión de tronco y lesiones en los 3 vasos principales, y el paciente fue derivado a cirugía. El segundo caso se trata de un paciente masculino de 40 años, 49 años, sin factores de riesgo, que tiene un dolor precordial atípico, un electro normal y troponina normal, pero como es cardiólogo, decide que quisiera hacerse una multislide CT, y en la multislide se encuentra un score de calcio elevado y una calcificación extensa en la coronaria derecha y la descendente anterior. Como es cardiólogo, vino a nuestro servicio y nos preguntó si le podíamos hacer
un test para evaluar esas probables lesiones, y nosotros le hicimos un test de ejercicio, ya que el paciente tenía un estado atlético que lo permitía. Pusimos el equipo de ergometría al lado del equipo de CZT, y en el máximo esfuerzo, el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, inyectamos el material radiactivo e hicimos la evaluación del flujo de reserva coronaria durante el esfuerzo. Esto nos dio una reserva de 3.77, es decir, que si uno restratifica por el riesgo, vemos que el tercilo, el defecto es ausente y está en el mejor tercilo de reserva, por lo que la mortalidad anual predicha es muy baja, pero como es cardiólogo, terminó en la sala de hemodinamia y se hizo una FFR en la descendente anterior y la lesión fue no obstructiva, lo mismo que la coronaria derecha. Es decir, que nosotros con este equipo pudimos empezar a hacer estudios de esfuerzo, de reserva de esfuerzo. Lo presentamos en el ACC del 2018 y es una metodología que es muy posible de hacer. Ahora llevamos 31 pacientes y la mediana para nuestro grupo es de 2.62. El segundo escenario clínico en donde podemos disfrutar de esta tecnología es en la enfermedad microvascular. Para ello le voy a presentar dos casos. El primer caso es una paciente diabética de 70 años que se queja de dolor precordial con estudios previos funcionales normales y electro sin cambios, y en este caso con clase funcional 2. La paciente, debido a que tenía estudios previos normales, se le realiza un multislide CT, tenía un score de calcio de 0 y no tenía lesiones en las arterias coronarias. Entonces, estudiamos a esta paciente, como ven, el estudio de perfusión fue normal, y le realizamos un test de dipiridamol reposo, con lo que teníamos la reserva de flujo coronario alterada, como pueden ver, en 1.76 la reserva, y como corresponde, el flujo, la velocidad pico por las arterias coronarias era normal, y esto cae en el cuadrante discordante de presentar arterias coronarias normales con un flujo de reserva alterado, como publica el grupo de Marcelo Di Carli. Estos pacientes son pacientes discordantes, ya que sus arterias no presentan lesiones, pero el flujo está deteriorado, y esto es un factor de mal pronóstico. También aprovechamos y testeamos la respuesta endotelio dependiente, y como pueden ver, estaba también alterada en este paciente. Decidimos hacer 6 meses de tratamiento con todos los fármacos correspondientes, y 6 meses más tarde, por curiosidad científica básicamente, la reestudiamos y ven que el flujo de reserva coronaria se normalizó, mientras que el flujo endotelio dependiente permaneció bajo, pero empezó a cambiar, y probablemente la explicación que tenemos es que la paciente no tenía todavía anomalías estructurales de su microcirculación, y esa función que presentaba normal fue revertida en 6 meses de buen tratamiento médico. En esta línea presentamos 60 pacientes en el Congreso de Lisboa, y después otros 100 pacientes que va a comentar Osvaldo, pero encontramos en la mitad de los pacientes diabéticos asintomáticos alteraciones de la reserva coronaria. El caso 4 es un caso de paciente femenino, 53 años, que la despierta un dolor retroesternal opresivo 8 en 10, y eso motiva llamada a la emergencia, que ve un cambio en el electro, preactiva la sala de hemodinamia, y el paciente ingresa a nuestra institución y presenta coronarias normales. Este es el electro después de la coronariografía y la troponina con un valor de 5. 30 días después, esta paciente fue estudiada por nosotros, como ven, un estudio de perfusión normal. El estudio con dipiridamol fue normal, la reserva coronaria de 3.33, con flujo pico normal, como corresponde a la coronariografía. Sin embargo, cuando interrogamos el endotelio, el paciente presentó una reserva muy baja, una respuesta muy baja, muy anormal, por lo que probablemente pensamos que ese episodio pudo haber sido correspondiente a un espasmo coronario.
como vimos, el caso 3 y el 4 son pacientes que podríamos englobar dentro de la definición de INOCA, y tal es así que hemos hecho un INOCA Team. Acá tenemos un chat con que nos comentamos todos los pacientes. La doctora Agustina Ciancalépore, que es nuestra clínica, la doctora Magalí Bobo, que es nuestra fellow de Hemodiname, y el doctor Mereta y el doctor Mazzoli acá atentos a todos los chats, y hemos diseñado un algoritmo en donde básicamente con el test del frío podemos recomendar o bloqueantes cálcicos o nebivolol o olbasterel de acuerdo a la respuesta, y si hay interés lo discutiremos más tarde. En forma similar a lo que se publica en el CORMIC-A, nosotros pensamos que estos dos test, tanto el dipiridamol como, el dipiridamol como el test del frío, podrían ser un subrogante de este estudio que se realiza en el laboratorio de Hemodiname. En este momento hemos enviado 45 pacientes con INOCA a publicar en el congreso, próximo congreso americano y europeo de cardiología y tomografía, de cardiología nuclear y tomografía, y encontramos de estos 45 pacientes con INOCA un 87% de respuestas anormales, y curiosamente hay pacientes que presentan una respuesta anormal al dipiridamol y machada con el test del frío, pero fíjense en el grupo 1, que son 24 pacientes, esos son 62% de estos pacientes, el test de dipiridamol era normal. Sin embargo, el test del frío pudo demostrar que tenía algún grado de disfunción microvascular. Nuestra conclusión es que el test del frío puede reestratificar a aquellos pacientes con estudios que supuestamente son normales únicamente utilizando el test con dipiridamol. Un escenario interesante, ya estoy terminando, son los estudios discordantes. Los estudios discordantes, en este caso les voy a presentar, por ejemplo, un caso de una mujer de 60 años, deportista, que en una ergometría tiene este estudio con infradesnivel del ST, y como van a poder ver, el paciente tiene un estudio completamente normal, pero sin embargo, el estudio durante el ejercicio presentó una reserva anormal en el ejercicio, una reserva anormal durante frío, pero cuando interrogamos con vasodilatador, la respuesta fue normal. Estamos pensando en distintos escenarios fisiopatológicos para esto, pero fíjense que el desnivel del ST solo se presenta durante el ejercicio y no con dipiridamol. Así que estamos trabajando en un grupo de pacientes con eso. Ya tenemos más de 10 pacientes, 12 pacientes con estudios discordantes, y en todos ellos en que se presenta desnivel del ST encontramos alteraciones de la mediana del flujo de reserva coronario. Para concluir entonces, nuestra experiencia es que después de más de 600 pacientes, que el CFR o el MFR se puede obtener con trazadores basados en tecnecio, que es una herramienta que puede ayudar a la toma de decisiones, que presenta gran utilidad para desenmascarar isquemia balanceada y que permite evaluar la enfermedad microvascular. Y recordar que el escenario clínico más frecuente probablemente sea un efecto combinado entre las lesiones fijas y la alteración del endotelio y de la microvasculatura. Buenas tardes. Quería agradecer la invitación al comité organizador y al comité científico del Congreso Iberoamericano de Cardiología Nuclear. Me convocaron para esta charla, que es evaluación de la disfunción endotelial en el paciente diabético y sus implicancias pronósticas. Como vemos, la obesidad es una enfermedad creciente no solo en Argentina, sino en todo el mundo, y esto hace que la enfermedad de diabetes vaya también creciendo en forma exponencial. En nuestro país, la última encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en el año 2008, tuvimos un 60% de personas con obesidad o sobrepeso y un poco más de un 12% de personas diabéticas.
Y esto fue un incremento muy importante con respecto a la encuesta anterior que se había hecho en el 2013, esto lo hizo el Ministerio de Salud de la Nación, y calculamos que en este momento tenemos unos 5 millones de diabéticos en Argentina. Por eso creemos que es muy importante el estudio de estos pacientes, porque la enfermedad coronaria es la causa de muerte aproximadamente en el 75% de los diabéticos asintomáticos y mayores de 65 años. Ya se había hecho algún intento hace unos cuantos años de detectar isquemia en pacientes asintomáticos, y el estudio llamado DIAT, que era la detección de isquemia siguiente, donde en este estudio prospectivo se incluyeron pacientes entre 50 y 75 años sin evidencias clínicas ni electrocardiográficas de enfermedad coronaria. Se incluyeron más de 1.100 pacientes, donde el objetivo primario era detectar muerte de infarto no fatal, y el seguimiento se hizo durante casi 5 años. El grupo que se estudió con SPECT tuvo una incidencia de muerte de infarto del 2,7% y el grupo control del 3%. Y una pequeña porción de estos pacientes tenían defectos moderados o severos que llegaban un poquitito menos del 6%. Y una tasa de revascularización coronaria que estuvo entre el 5% en el grupo SPECT y 7% o casi 8% en el grupo control. Por lo tanto, después del estudio DIAT, se puso en evidencia que los pacientes diabéticos tratados de forma adecuada, la tasa de evento era muy baja. Entonces, ante estos resultados, no se puede recomendar el estudio sistemático del paciente diabético por la baja probabilidad de detección de defectos de perfusión, segundo, por la baja tasa de eventos, incluso en pacientes con defectos moderados extensos, y elevado costo económico que suponía el estudio de todos estos pacientes. Ya antes de este estudio, el doctor Riccardi había investigado la respuesta de cómo se comportaba la reserva de flujo miocárdico en pacientes sanos y pacientes diabéticos, tanto con adenosina como test de frío, o sea, como comentó Alejandro, interrogando dos mecanismos distintos. Uno que tiene que ver con la vasomoción e implica al músculo de la arteria o de los pequeños vasos, que se interroga con la adenosina, y otro con test de frío que sería símil a la acetilcolina y estaría interrogando lo que pasa con el endotelio. Y en ambos grupos se ve una diferencia significativa en cuanto a la reserva de flujo, siendo anormal tanto con la adenosina como en test de frío en este pequeño grupo. Pero también este grupo, ya hace mucho tiempo, en pacientes insulino resistentes, ni siquiera diabéticos, los estudiaron con difluidamol y vieron que también había una respuesta anormal de la reserva de flujo miocárdico. O sea que ya hace bastante tiempo que la reserva de flujo se está estudiando, pero todavía no se sabía hasta el año 2012 que el doctor Marcelo Riccardi, con el doctor Murphy como primer autor, tratan de explicar la asociación entre disfunción microvascular y en pacientes diabéticos y ver la evolución de estos pacientes en cuanto a eventos duros, y en este caso se consideró la muerte como punto final del estudio. Se incluyeron más de 2.700 pacientes y tuvo un seguimiento de una mediana de casi 1 año y medio, y hubo 137 eventos. Hubo la mitad de estos pacientes que pertenecían al grupo de diabéticos y la otra mitad al grupo sin diabetes. Y el hallazgo fue muy interesante porque los pacientes que tenían reserva de flujo coronario menor a 1.6 tenían una evolución tan mala como los pacientes coronarios conocidos. O sea que la diabetes se homologaba, mantenía una reserva de flujo muy anormal a los pacientes con enfermedad coronaria conocida, y esto marcaba un pronóstico muy malo en estos pacientes.
Por el otro lado, los pacientes que tenían reserva coronaria por encima de este valor tenían una incidencia muy baja de eventos. Aquí, pacientes con enfermedad coronaria negativa, pero diabéticos, tenían una tasa de 2,8% de mortalidad anual, y era comparado a los pacientes con enfermedad coronaria, pero no diabéticos. Y lo que es interesante es que los pacientes diabéticos, pero con enfermedad coronaria negativa, que tenían por encima de 1,6, la tasa de eventos era inferior a menos del 0,5%. Es decir, que marcaba un muy buen pronóstico. O sea que este fue el primer estudio que demuestra en seguimiento a más de un año y medio, que los pacientes con una reserva de flujo anormal es un marcador pronóstico más allá que la presencia no de isquemia, puesto que estos pacientes, ninguno de estos pacientes tenía evidencia de isquemia en el estudio de perfusión. Este estudio fue hecho con PET. La disfunción microvascular tiene dos componentes. Tendríamos un componente que tiene que ver con la estructura, que es la pared del vaso de la arteria, donde la enfermedad es más severa y ya empieza a haber engrosamiento, compromiso de las células musculares lisas y hay proliferación de la musculatura, con lo cual la capacidad vasodilatadora de la microcirculación se ve alterada. Pero hay un estadio más precoz, antes de llegar a este punto, donde lo que se altera es la función endotelial, es decir, que sin tener alteraciones estructurales, hay alteraciones funcionales, y uno las puede poner en evidencia en forma invasiva con la acetilcolina intracoronaria, o con test frío en forma no invasiva, que sería una forma de interrogar el endotelio exclusivamente, dado que el endotelio ante ambos estímulos libera óxido nítrico, pero cuando está fisiológicamente alterado, esa liberación de óxido nítrico no se produce y lo que uno puede observar es que la respuesta vasodilatadora es anormal y sería el estadio más precoz de la enfermedad. Como contaba recién Alejandro, hace un par de años presentamos un grupo de 44 pacientes diabéticos con estudio de perfusión normal, donde el 53% tenía una reserva de flujo alterado, es decir, considerando como normal 2 y como por debajo de ese valor considerado normal. Pero en este caso, en vez de utilizar PET, nosotros utilizamos una cámara gamma con colisionadores o detectores CZT, como mostró muy bien Alejandro, lo que estábamos haciendo en el servicio, y vimos que esa prevalencia era un poco más, o la mitad prácticamente, en personas que tenían 10 años de evolución o más de su diabetes y tenían una reserva de flujo alterado sin observarse alteraciones en la perfusión. Y también lo que vimos en este grupo es que la prevalencia era mucho más alta, prácticamente el 80% eran mujeres, o sea que el sexo femenino fue lo más predominante, y aquí, bueno, estamos mostrando un poco lo mismo. Comparado este grupo de diabéticos contra los pacientes considerados normales sin factores de riesgo, hay una diferencia significativa con una reserva de flujo en el grupo global que está 1,86 contra 2,58 del grupo de pacientes normales. Es decir, que los diabéticos tienen un comportamiento de reserva de flujo miocárdico muy diferente. Seguimos estudiando estos pacientes y ya tenemos 101 pacientes que analizamos, y en este caso ya bajó un poquito la incidencia de disfunción microvascular del 53 al 44%, y lo que sí es interesante es que el 16% de esos pacientes con disfunción microvascular tienen alteración
severa, es decir, por debajo de menos de 1.6. Un dato que nos pareció muy interesante fue analizar la correlación que existía entre la reserva de flujo miocárdico y el comportamiento de la hemoglobina glicosilada, el LDL y la presión sistólica, y vimos que más allá de que los pacientes podían tener o no tener hemoglobinas glicosilada normal, considerada normal por debajo de 6.5, o LDL normales considerados por debajo de 100, o presión sistólica normal, la reserva de flujo podía estar alterada en forma equitativa en cualquiera de los grupos, ya sea tuviesen hemoglobina, LDL o presión normal, con lo cual ninguno de estos tres marcadores, por más que estén bien controlados, nos predice cómo va a ser la reserva de flujo, es decir, que no tenemos a un marcador sencillo como para predecir qué le va a pasar a la reserva de flujo miocárdico. Les voy a mostrar a un paciente, una mujer de 72 años con dolor precordial, que se hace un estudio coronario donde tiene coronarias normales, y estudiamos la reserva de flujo con difluidamol y test de frío, donde ustedes pueden observar que las imágenes de transfusión convencionales son normal, y en cambio la reserva de flujo con difluidamol está francamente alterada, 1.76, y también la reserva de flujo miocárdico con el test de frío. Con lo cual, uno podría pensar que esta paciente tiene un doble mecanismo que involucra a la pared del vaso y también el endotelio, con lo cual la enfermedad es un poco peor en aquellos pacientes que tienen test de frío solamente anormal. Por lo tanto, podríamos concluir que la utilización de la medición de la reserva de flujo miocárdico en pacientes diabéticos utilizando el difluidamol y test de frío podría identificar una población con disfunción microvascular endotelio dependiente o independiente, o encontrar pacientes que solamente tengan disfunción endotelial, y eso identificarlo nada más que con el test de frío, que pasa con mucha frecuencia. Esto ayudaría a identificar pacientes diabéticos asintomáticos en quienes habría que mejorar el tratamiento médico. Es decir, que uno tendría que mejorar el tratamiento para tener los mejores niveles de glucosa en sangre, de hemoglobina glicosilada, bueno, y el resto de los factores de riesgo muy bien controlados. Actualmente, con las nuevas medicaciones que hay, con los SGLT1, SGLT2, para tratar la diabetes, que no existían en la época en que Marcelo Di Carli hizo su estudio, porque esos pacientes fueron reclutados entre 2006 y el 2010, el estudio se publicó en 2012, no eran pacientes que estaban controlados como en el grupo nuestro, y nosotros hicimos el seguimiento de estos 101 pacientes. Tenemos una mediana de 38 meses de seguimiento, y vimos que no encontramos eventos en ninguno de los dos grupos, de los que tenían conservado su reserva de flujo y en aquellos que la tenían normal. Es decir que, a pesar de ser un grupo chico, tal vez la influencia de las nuevas medicaciones hace que estos pacientes tengan muy poca incidencia de eventos. Por lo tanto, y para finalizar, creo que aún no sabemos las implicancias pronósticas de estos estudios y se deberán hacer más ensayos clínicos con seguimientos a largo plazo para demostrar su utilidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un placer para mí presentarles esta conferencia de 15 minutos sobre el valor del flujo miocárdico y las mediciones de la reserva coronaria en pacientes con y sin enfermedad coronaria. Quisiera agradecer a los organizadores de la reunión por la invitación a participar en este congreso. Ojalá pudiera estar ahí personalmente para poder encontrarme con todos nuestros colegas amigos en persona. Espero que próximamente tengamos la oportunidad.
Mi presentación será sobre varias áreas del valor del flujo miocárdico y de la medición de la reserva coronaria. Y voy a mencionar los datos que tengamos disponibles. Esto es una diapositiva bastante antigua de un paciente nuestro que se hizo perfusión con reposo y estrés con amoníaco, y vimos que no había aparente efecto de perfusión en este caso, pero sí vimos que el flujo con estrés estaba significativamente reducido en este paciente con la reserva coronaria, que era bastante anormal, debajo de lo que se considera el rango normal. Este paciente posteriormente fue a coronariografía y demostró tener enfermedad de tres vasos severa. Durante las décadas pasadas hemos hablado del hecho de que los análisis perfusión relativo puede pasar por alto la presencia de isquemia balanceada o enfermedad significativa, pero quiero señalar un punto, que es que aunque la reserva de flujo coronario es muy útil en este sentido, esta condición no es tan frecuente. Creo que la incidencia es probablemente menos de un 10%, de manera que sí ayuda, pero creo que en muchos de estos pacientes hay otros parámetros que nos pueden señalar la presencia de enfermedad de múltiples vasos. Ahora bien, hemos avanzado mucho con el tiempo y ahora tenemos algunos estudios en subgrupos de pacientes en el estudio de fase 3 de flurpiridaz que se ha estado haciendo con 220 pacientes. Hemos podido comparar el flujo de miocárdico con estrés con otros parámetros para la detección de enfermedad coronaria. Y como vemos acá en el estudio del doctor Moody, colaboradores, en pacientes que tienen más de 50% de estenosis coronaria, el flujo miocárdico con estrés es más predictivo de la presencia de enfermedad de lo que es la reserva de flujo coronario o la reserva de flujo miocárdico. Pero en pacientes que tienen 70% o más de estenosis, estos dos parámetros de flujo miocárdico y reserva de flujo miocárdico pueden comportarse en forma similar. ¿Cuáles son las ventajas del flurpiridaz? Es que ahora podemos analizar el flujo miocárdico segmentario. Quiere decir que en cada uno de los 17 segmentos del miocardio podemos analizar cuál es el flujo, y en este trabajo presentado en la Sociedad de Medicina Nuclear, el doctor Packard de nuestro grupo ha mostrado que el flujo miocárdico segmentario es superior al de territorio para la detección de la enfermedad en distintos vasos. Y acá podemos ver que el flujo de reserva miocárdica también tiene mejor performance si analizamos lo que es a nivel segmentario comparado con lo que es a nivel territorial. Entonces, respecto de la reestratificación en casos de enfermedad coronaria conocida o sospechada, hay muchos estudios, pero he seleccionado los más recientes y quiero mostrar este punto claramente. Este es un estudio de CIADI que se publicó en 2011 y muestra que en los pacientes que tienen un score de estrés muy bajo y que tienen reserva de flujo miocárdico normal, estos son los que tienen el mejor pronóstico. Pero si los mismos pacientes que tienen pocos defectos de perfusión o casi normales con una reserva de flujo miocárdico anormal, el pronóstico será peor. Lo mismo ocurre en pacientes que tienen un SSS o efectos y reserva de flujo miocárdico normal. Estos evolucionan mejor que aquellos que tienen una reducción de la reserva de flujo miocárdico. Este diagrama lo hemos visto antes y quisiera simplemente señalar el hecho de que en este estudio del doctor Murty, ellos analizaron un grupo de pacientes
y los dividieron en 3 tercilos, de acuerdo a lo que era la reserva de flujo coronario. El tercilo inferior en los que tenían reducida la reserva de flujo, y pueden ver que en ausencia de defecto, la presencia de una reserva de flujo anormal se asocia en realidad con mayor mortalidad anualizada versus lo que ocurre en este grupo, donde cuando hay un 4.5% versus 1%, si no hay defecto de perfusión. Lo mismo ocurre en el grupo de 1 a 9% y en aquellos que tienen más de 10% de miocardio con defectos durante el estrés. Aún así, podemos ver que hay un 2.2% de tasa de eventos basado en el defecto solo. Cuando combinamos eso con lo que es la reserva de flujo coronario, eso asciende a 8.5%. El mismo fenómeno se ha demostrado si uno analiza lo que es la fracción de eyección de BI. Veamos, por ejemplo, aquellos que tienen menos de 40% de fracción de eyección. Vemos que si la reserva de flujo coronario en estos pacientes es normal, la mortalidad anualizada será 2% comparado con aquellos que tienen una reserva de flujo muy anormal con la misma fracción de eyección. En este caso, la mortalidad anualizada es de casi 16%, o sea, casi 8 veces más. En un estudio más reciente publicado el año pasado en el European Heart Journal, estudio del doctor Patel del grupo de Bateman, analizaron el valor pronóstico incrementado de la reserva de flujo miocárdico versus isquemia, testeando el mismo concepto nuevamente, y mostraron o validaron lo presentado anteriormente, que si no hay isquemia, la reserva de flujo anormal implica un pronóstico peor, y a medida que aumenta el tamaño del defecto, la diferenciación de aquellos que tienen un pronóstico relativamente mejor con los que tienen un poco peor puede realizarse midiendo la reserva de flujo miocárdico. Un análisis adicional que hicieron fue muy parecido a lo que nosotros ya conocemos bien de los estudios de Dr. Alhama basado en el defecto de perfusión solo, pero acá analizaron el valor de la reserva de flujo miocárdico y la decisión de si el paciente debe o no ser revascularizado o ir a tratamiento médico. Vemos que si la reserva de flujo miocárdico global es muy alta, estos pacientes son los de menor riesgo con el tratamiento médico comparado con lo que pasa con revascularización. Pero a medida que la reserva de flujo miocárdico se hace anormal, veremos que con el grado mayor de anormalidad de la reserva miocárdica habrá un mayor riesgo con tratamiento médico solo, y entonces la revascularización precoz sería beneficiosa en estos pacientes. Acá un estudio retrospectivo y por lo tanto que requiere aún validación en un grupo prospectivo. La evaluación de la enfermedad microvascular ha sido discutido y lo conocen muy bien con respecto a la anatomía coronaria. Quiero señalar algunas áreas que no se cubrieron por los oradores anteriores, y uno es el de caso de la miocardiopatía idiopática dilatada, que se ha mostrado que en pacientes que tienen esta patología hay menos reserva de flujo coronario, y si la severidad de los síntomas es mayor, entonces la reserva de flujo coronario será aún menor en forma proporcional. Una de las áreas que se ha estudiado en varios trabajos de la literatura es el de trasplante cardíaco y la detección de la vasculopatía del halo injerto. Es una condición asociada con un engrosamiento de la íntima difuso y progresivo de los vasos coronarios pequeños y grandes, y que lleva a distintas complicaciones como ser infarto, insuficiencia cardíaca, etcétera, que pueden eventualmente terminar en la muerte del paciente. Si miramos aquí lo que ocurre post-trasplante en estos pacientes y qué pasa con la reserva de flujo miocárdico, aquellos que tienen mejor flujo miocárdico tienen mejor pronóstico comparado con aquellos que tienen reserva anormal. Acá también estamos analizando se ve muy pequeñito, pero esto es en realidad la
reserva de flujo miocárdico y este es el flujo miocárdico. Vemos entonces que con una disminución de reserva de flujo miocárdico habrá un aumento del riesgo en este grupo de pacientes con vasculopatía. Acá tal vez una mejor forma de analizar los datos, donde mostraron que en los pacientes, cuando analizamos la reserva de flujo miocárdico, se ve que hay una disminución de este parámetro a medida que aumenta el grado de evidencia de vasculopatía. Y cuando miramos qué pasa con el flujo miocárdico con estrés, vemos que también este disminuye a medida que aumenta el grado de vasculopatía. Ahora, el análisis de ROC de estos dos parámetros, el flujo de reserva miocárdica y el flujo con estrés, muestra del lado izquierdo que la reserva de flujo miocárdico tiene la mayor área bajo la curva comparado con lo que ocurre con el defecto con estrés. Nuevamente, esto confirma el concepto que hemos mencionado, que es que esto agrega un valor a los defectos de perfusión, pero cuando uno combina defectos de perfusión más la reserva de flujo miocárdico, no parece haber mucho mayor ganancia de información. Lo mismo ocurre con el flujo miocárdico durante el estrés, donde este tiene la mayor área bajo la curva, pero si uno le agrega a esto el defecto durante el estrés al parámetro, no parece agregar mucha información. En pacientes que tienen, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, se ha demostrado por Alexanderson y colaboradores que hay disminución o cambio en el flujo miocárdico, está bastante disminuido en estos pacientes, consistente con el hecho de que tienen compromiso arteriolar. Asimismo, en la disfunción endotelial, hemos oído presentaciones que mostraban el estudio con SPECT. Acá me quiero concentrar en los factores de riesgo como la hipercolesterolemia. Uno de los primeros estudios mostró que a medida que aumenta la hiperlipidemia ocurrirá una disminución de reserva de flujo coronario. En el estudio de la doctora Campisi, publicada en Circulation del 98, se muestra los efectos de largo plazo del tabaquismo sobre el flujo miocárdico. Ella demostró que en fumadores, ellos responden en forma negativa a la prueba de frío con cold pressure test y comparado con los no fumadores, donde no vemos una diferencia significativa entre el reposo y el valor con la prueba del frío. En pacientes que tienen hipertensión, aquí Alexanderson nuevamente mostró que hay disminución de la reserva de flujo coronario en estos pacientes. Nuevamente, revisando todos los factores de riesgo y el tema de diabetes ya se habló, acá hay otro estudio que muestra que en pacientes que tienen diabetes tipo 2, la reserva de flujo coronario está significativamente disminuida con respecto a, o la reserva de flujo miocárdico es significativamente menor que lo que ocurre en la población normal. Un estudio interesante que me hizo pensar en cuáles son las implicancias prácticas de todo esto es un estudio que analizó el efecto de la cafeína sobre la reserva de flujo coronario inducida por ejercicio. Y acá vemos que la cafeína reduce en los controles normales, o sea, sin enfermedad coronaria, reduce la capacidad de la reserva de flujo miocárdico, y la cafeína en pacientes que tienen enfermedad coronaria la reduce a esta capacidad en áreas de lo que es el áreas estenóticas, pero también en áreas remotas que no tienen estenosis significativas, donde habrá una disminución de la reserva de flujo miocárdico. Ahora, si esto quiere decir que todos los atletas que quieren entusiasmarse con el ejercicio y se toman una taza de café antes, ahora, si ellos están haciendo algo negativo y tal vez estén limitando esa capacidad que tienen las coronarias de aumentar el flujo. Respecto de la evaluación de respuesta al tratamiento, un estudio nuevamente de Alexanderson ha mostrado que en pacientes que tienen dislipidemia con disminución de la reserva de flujo coronario, cuando se los trata con estatinas, se puede restaurar esa reserva de flujo. Y también en otro estudio de la doctora Campisi, ella mostró que el tratamiento de reemplazo hormonal
ayuda a las pacientes que son posmenopáusicas. Podrían ser acá el grupo sin factores de riesgo y a la derecha con factores de riesgo. Vemos que aquí hay una acción significativa. El aumento con el test del frío no es tanto como ocurre en condiciones normales. Esto es independiente de el doble producto. Vemos cómo en pacientes que reciben tratamiento hormonal, la respuesta o el porcentaje de incremento durante el test del frío es más pronunciado. Quiero entonces ir terminando revisando con ustedes todos estos temas, las implicancias que tiene la medición del flujo miocárdico y la reserva de flujo se está haciendo cada vez más clara con respecto a lo que es las situaciones clínicas. Se están haciendo más estudios cada vez y hay estudios en curso con diversos trazadores, distintos trazadores de PET o de SPECT, para poder dilucidar mejor cómo estas mediciones nos pueden ayudar a manejar nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Bueno, mi pregunta iba dirigida al doctor, pero quería extenderla también al doctor Massoli y al doctor Mereta, en cuanto al papel de la reserva de flujo miocárdica en la enfermedad coronaria obstructiva. Si bien no tenemos estudios prospectivos, dado el valor pronóstico de la reserva de flujo miocárdica, la posibilidad de restratificar poblaciones con distintos montos sistémicos y de identificar pacientes que se beneficiarían con la revascularización temprana, como vimos a lo largo de la charla del doctor Madagli, y a la luz de los resultados del isquemia trial, frente a un paciente con isquemia moderada a severa en un estudio diagnóstico, doctor Madagli, ¿usted recomendaría la información o el reporte adicional de la información de la cuantificación de flujo, tanto de la reserva como del flujo de hiperémico? Mi recomendación sería que si la extensión del defecto, la severidad del mismo es grande y el paciente ya califica para revascularización, que se haga la revascularización. Yo creo que la pregunta, el dilema acá que no sabemos responder es si esta ecuación tiene, por ejemplo, una reserva muy anormal y un defecto muy pequeño. ¿Qué se hace con el paciente? Hasta que no tengamos estudios prospectivos, yo trataría a estos pacientes basada en la anatomía coronaria. Cuando tengo un paciente con un defecto pequeño y un flujo anormal para decidir si van a ir a revascularización o no, hago un estudio anatómico, ya sea con una angio-CT coronaria o con una angiografía, para determinar si el paciente califica para revascularización temprana. En el caso de que la enfermedad sea leve, entonces iría a tratamiento médico agresivo de estos pacientes, pero si el paciente califica basada en la anatomía para la revascularización, entonces voy directo a la misma. Bien, ¿algún aporte, doctor Massoli, doctor Mereta? Sí, yo creo que el desafío que plantea Natalia es cuando nosotros tenemos pacientes, desgraciadamente no tenemos un uso continuado de medición de flujo de reserva coronaria. Nosotros que tenemos la suerte de poder contar con eso, entonces lo que nosotros estamos recomendando hacerlo es en pacientes con una prevalencia moderada a elevada, como proponen las guías de la Sociedad Europea. Entonces, los pacientes nuestros en los cuales recomendamos hacer eso son esos pacientes que tienen patología periférica, digamos que parecería que a prima facie ese estudio podría aportar algo en resolver, como presenté el primer caso, en desenmascarar una isquemia balanceada. Perfecto. Muchas gracias.
Bueno, vamos a continuar con otro de nuestros panelistas. Vamos a continuar con el doctor Juan Weymüller. El doctor Juan Weymüller es jefe de unidad coronaria del Hospital Italiano en Rosario y jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Provincial de Rosario. Juan. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. En honor al tiempo, primero felicitar a la mesa por las excelentes disertaciones. Y bueno, mi pregunta cortita, teniendo en cuenta la protección radiológica y que cada vez existen más estudios para evaluar estas patologías y que todos ellos irradian a los pacientes, ¿en qué paciente no deberíamos dejar de hacer una evaluación de reserva de flujo miocárdico, teniendo en cuenta de que tengan un cateterismo, una cinecoronariografía con arterias macroscópicas normales y hasta con un FFR medido por hemodinamia normal? Sabemos que hay algunos pacientes que tienen FFR normal y tienen disminución de la reserva de flujo y tienen peor pronóstico, pero bueno, ¿qué pacientes no deberíamos dejar de estudiar en ese sentido? Y si ustedes han visto algún patrón de aquellos pacientes que tengan una disminución de la reserva de flujo que nos incline un poco a los distintos tratamientos, ya sea calcio antagonistas o patrones que nos sugieran que son pacientes que van a andar mejor con estrógenos o con ranolazina, etc. La pregunta va dirigida a cualquiera de los tres de la mesa. Osvaldo. Bueno, yo me voy a correr por eso. Yo creo que los pacientes que tienen que estudiarse son aquellos pacientes que tienen dolor precordial y que merecen tratamiento, y uno sabe que tienen coronarias normales, pero que no sabe cómo está la reserva de flujo. Nosotros estamos tratando de hacer distintos grupos de tratamiento. Esto está en progreso. No podía darte resultados definitivos, pero cuando vemos que el dipridamol es anormal, la reserva de flujo, la sugerencia es tratarlo con beta bloqueantes, y el beta bloqueante que estamos usando es el nebivolol, que es un dador de dióxido nítrico. En cambio, cuando la respuesta al test de frío es anormal, los tratamos con bloqueantes cálcicos y estamos usando ditiacén. Y cuando ambos apremios son anormales, utilizamos la combinación de ambos fármacos. Ahora eso es lo que estamos investigando. No tenemos resultados todavía, pero estamos en las etapas iniciales estamos viendo que la sintomatología desaparece con estas medicaciones en los pacientes que están seleccionados de esta manera. Bueno, vamos a dar lugar al doctor Omar Berger del Instituto de NCR, Centro de Diagnóstico por Imagen en Medicina Nuclear de Ciudad Pico, La Pampa, para que haga sus preguntas, y me parece que ya después no nos va a quedar más tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Hago extensivo los elogios hechos por mis colegas. Y una pequeña reflexión que realmente es muy estimulante todo este aporte que se está realizando en la evaluación de la reserva de flujo coronario, y da la sensación que es un poco como adelantarse a la evolución de la patología en aquellas enfermedades que sabemos que afectan la circulación, el compromiso vascular, ¿no? Es decir, es como cuando evaluábamos la cascada isquémica y podíamos estar adelantándonos al síntoma. Esto es como adelantarse a la enfermedad estructural de la arteria, ¿no? Estar un paso adelante, y realmente es muy estimulante y da la inquietud de poder analizarlo en todos los pacientes, porque le da un aporte y una estadificación que realmente es muy útil desde el punto de vista clínico, ¿no? Ahora, la pregunta que le haría al doctor Mereta, cuando habló sobre el INOCA-ATIN, si ese grupo, que calculo yo que debe ser multidisciplinario para evaluar a los pacientes de estas características, es post-evaluación de la reserva de flujo coronario, o es un grupo que detecta pacientes a quienes evaluar con esta metodología.
Mira, nosotros conformamos este grupo porque cada vez hay más, digamos, en el lugar donde trabajamos nosotros, las patologías, los grupos por patología son muy importantes. Muchos de estos pacientes vienen porque tienen coronarias angiográficamente normales, que no quiere decir que tengan coronarias normales, defina coronaria, es lo que se ve, que es el 5% del territorio, o cuadros agudos como el que yo te mostré sin ser un minoca, sino que gente que tiene sintomatología clínica de espasmo coronario y que motivan la investigación anatómica, ya sea por multi-slide CT o por camografía. Esos pacientes van a un consultorio que se deriva de esta patología que atiende Agustina Ciancalépore, y nosotros estudiamos a esos pacientes y de acuerdo a los resultados, como comentó recién Osvaldo, estamos reprogramando la indicación terapéutica, y eso no te podemos dar datos exactos, pero está teniendo mucho éxito, y por eso ese chat, ese grupo, el Inoca Team, o sea, estos pacientes son muy demandantes y lo mejor es compartir experiencias y bueno, armar un grupo de trabajo, que eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno. Sí. Manuel, hace nomás el cierre. Bueno, hubiese sido muy interesante seguir adelante con preguntas y seguir disfrutando de esto. Entonces, vamos a dar por cerrada esta mesa. Agradecemos y felicitamos tanto a expositores y panelistas por la participación. En lo personal, ha sido un placer presenciar estas presentaciones tan elegantes de los expositores, como así también las preguntas y comentarios de los panelistas. Nos despedimos y seguimos con la próxima mesa. Gracias a todos.